¿Cómo construir mi plan financiero? Vamos a la etapa de análisis. Una vez que ya has ingresado la información del plan y hemos ingresado también información de mi data real, de mis transacciones cotidianas, se van a ir creando estos indicadores. Mira, llenamos el mes de enero y tenemos el ingreso real y el gasto real. La diferencia entre mi ingreso y mi gasto es mi superávit o déficit, o sea, mi disponibilidad de flujo para pagar deudas, para pagar tarjetas de crédito, para invertir, para ahorrar. Entonces, este es un primer indicador que me indica que mis ingresos, que son la barrita azul, son mayores que mis gastos. Estas dos barritas siempre deben mantener esta relación, el ingreso mayor que el gasto. Veamos si está funcionando el indicador. Supongamos que el mes de febrero es igual al mes de enero. Lo vamos a copiar aquí abajo, asumiendo que estas son las transacciones reales. Y le cambio el mes. Este va a ser 2/24. Le copio y veamos el indicador. Miren, ya me apareció el mes de febrero, muy parecido. ¿Qué pasa si vamos en el mes de febrero? Indicar que nos dieron un aumento de $2.000 y digamos de que en el mes de febrero gasté mucho más comisariato. Veamos qué pasó con el análisis real. Miren, el ingreso subió, ya no ganó 2.085, ahora ganó 2.585 y también subieron mis gastos. Pero la relación ingreso-gastos, siempre el ingreso es mayor que el gasto. Está en la primera pantalla de análisis comparativo. Real versus real, ingreso real versus gasto real. Ahora vamos a compararlo con el presupuesto en el siguiente paso. Construyendo mi plan financiero. En este video vamos a explicar el análisis real versus presupuesto. Para ello nos dirigimos a la plantilla Análisis R versus P de este modelo de finanzas personales y en una primera instancia, de manera macro, nos muestra de que nuestros ingresos, en este caso, presupuesto versus real, se han cumplido. No tengo ninguna variación. Continuando con el análisis, veo que en tema de gastos sí tengo variaciones. Todas las variaciones deben analizarse, sean a favor o sean en contra. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones futuras. En este caso tenemos pequeñas variaciones. Vamos a ver qué ha pasado. Recuerden que la plantilla de presupuesto ya la llenamos. Tenemos también lleno el primer mes de nuestras transacciones reales financieras. Y esto ha generado una variación contra mi presupuesto. Habíamos planificado gastar $400 en alimentación, hemos gastado 385, generando un ahorro de $15. Miren, el servicio de energía eléctrica, habíamos planificado 50, nos ha llegado la planilla por $5 menos, mantenemos el presupuesto. Recuerden, es presupuesto. Contra mi realidad, estoy generando ahorros. El resto de gastos públicos se mantienen. He cumplido con la colegiatura, he cumplido con las mesadas. Miren aquí, en el tema vehicular he tenido un ahorro de $10. En restaurantes he gastado $10 más de lo planificado. Esto hay que irle poniendo atención. Estos gastos hormigas son los que se van consumiendo en nuestro flujo. Y aquí hemos tenido $10 de gastos varios. Recuerden que pusimos una línea de gastos adicionales para esos gastos que no entran en estos grandes rubros. Y hemos tenido $10, debemos ir controlándolos porque no están planificados. Seguramente algún imprevisto pequeño y tenemos que determinar si algún imprevisto pequeño tuvimos y gastamos $10. En esta primera revisión yo determino si estos gastos reales que me han ocurrido se van a volver recurrentes o no. Por ejemplo, gasté menos en alimentación, pero mi presupuesto de $400 yo lo veo razonable, así que lo mantengo, no lo cambio. Gasté $10 más en restaurantes. ¿Se va a mantener eso o no se va a mantener?
Si mi gasto en el restaurante subió, entonces debo ajustar mi presupuesto para determinar que con ese incremento de gastos continúo generando flujo suficiente para cumplir con el resto de mis obligaciones. Recuerden que este análisis identifica mi flujo disponible después de haber cubierto mis gastos. El flujo disponible lo van a destinar a inversiones, ahorros, pagos de deuda, pagos de tarjeta de crédito. Por eso es importante el análisis real versus presupuesto. Acá lo tenemos de manera gráfica. Vemos que como los ingresos se cumplieron, son las barras tanto de presupuesto como de ingreso real son muy parecidas. Para el segundo mes todavía no tenemos información, por tanto, la barra se mantiene en cero. La segunda línea de gráficos son los ingresos acumulados. Miren, aquí el modelo ya acumuló el presupuesto, pero todavía no tenemos data real de febrero, por tanto se mantiene abajo. Los gastos se construyeron con la misma metodología. Estas barras, visualmente, uno debe tratar de mantenerlas a la par o por debajo, el gasto real, a la par o por debajo. Cuando se excede, pues entonces quiere decir que hemos incurrido en gastos no planificados y probablemente nos toque tomar decisiones importantes. El gráfico acumulado es igual, ya el modelo acumuló el plan de gastos, pero como no tenemos información o data real todavía, pues los gastos reales se mantienen por debajo de mi presupuesto. Para temas didácticos, vamos a ingresar información en el segundo mes y poder entender mejor este análisis. Aquí yo ya he incluido el mes de febrero, no le he puesto valores, le voy a poner estos valores de acá. Veamos qué pasa. He hecho algunos incrementos, por ejemplo, $100 en el sueldo y algunos incrementos de gastos para poder establecer variaciones y que sea mucho más visible el análisis. Veamos, miren, las barras cambian automáticamente. En este mes, la barra de gastos presupuestados es menor que la barra de gastos reales. Aquí tenemos que empezar a revisar y hacer un análisis más profundo de lo que es lo que ha pasado. Pero veámoslo de manera macro. Miren, me subieron el sueldo en $100. Efectivamente aquí tengo una variación positiva. Es en este momento en donde yo les indico que debemos ajustar nuestro presupuesto, porque esta es una nueva realidad que voy a tener por el lado de mis ingresos. Yo había pronosticado, voy a mi hoja de plan de ingresos, abro el navegador y digo, miren, yo había planificado 1.500, pero a partir de febrero me subieron el salario en $100. Esa es mi nueva realidad. Por tanto, es mi nuevo sueldo y lo debo proyectar con el valor correspondiente. Bien, ya hice el ajuste, voy nuevamente a la hoja de análisis y me han quedado $9 de variación. Ok, eso se debe a que no ajusté mi deducción laboral. Veamos el flujo, cómo lo calcula. Mi nueva deducción laboral ya no es 161, sino 170. Entonces, en mi gasto real, aquí me deben retener 170. Esta es la plantilla de gastos reales. Entonces vemos que efectivamente mis ingresos ya cumplen con la nueva realidad que voy a tener. Vamos a ver qué ha pasado con los gastos. Veo que he gastado de más en todos los rubros, prioritarios, necesarios y por diversión. Nuevamente analizo esta situación. Veamos. He gastado más en alimentación, el mes anterior gasté menos. Ustedes deciden si suben el gasto de alimentación o lo mantienen. La sugerencia es mantengan, pónganse un tope. ¿Qué más tenemos? Miren, hemos gastado en el vehículo $40 más de lo presupuestado. Como les indiqué, fue un imprevisto que tuvimos, por tanto no voy a cambiar mi presupuesto. Mi presupuesto debe ser $80 mensual. Planifiqué una capacitación de $100 y al final terminé asistiendo a una más cara. No cambio el presupuesto, fue un tema puntual. Planifiqué $500 de gastos de viajes en un paseo y me he gastado $600. Esta es una variación que tengo que recuperar en algún momento. Gasté más de lo que planifiqué. No tengo por qué cambiar mi presupuesto. Simplemente es un aviso de que estoy gastando más de lo que estoy planificando. Debo empezar a ajustarme.
Miren, en restaurantes otra vez gasté $35. Aquí es donde yo les digo, mi nueva realidad es 30 o 35 y me quedé por debajo del presupuesto, o son temas puntuales. Si 30 va a ser mi nueva realidad, entonces debo ir al plan y ajustar el rubro restaurantes a $30. Si no, lo mantengo porque quiero ajustarme a 20. Y puede ser que en el mes de marzo ya no vaya a restaurantes y me nivelo nuevamente en el presupuesto. Pero ya estoy tomando decisiones informadas en mi data real financiera. Miren esto, $100 en impuestos prediales. Miren, el modelo nos va indicando todas las variaciones que saltan entre la planificación y la realidad. Como yo copié los gastos de enero, en enero teníamos impuestos prediales. Lo más seguro es que en febrero no hayamos gastado eso. Entonces aquí, por ejemplo, impuestos prediales no es un gasto real de este mes. Vamos a eliminarlo. Recuerden que esta plantilla de control de ingresos y gastos es de ingreso exclusivamente personal. Ustedes cada transacción la van registrando aquí para poder luego tener este nivel de análisis. Bien, entonces ya no tenemos gastos prediales porque eso no es un gasto real del mes de febrero. Aquí habíamos planificado o presupuestado $88 en cafés. Hemos gastado apenas 25. Hemos tenido un ahorro. Y al final me he consumido $167 más de lo que había presupuestado. Miren, consumí $167 más y apenas me gané $100 de aumento. Vamos a volver a mi flujo y pongamos en ingresos para poder ver las variaciones. Vamos a poner que en este mes, yo sé que me subieron el sueldo, pero lo ajusto desde el siguiente mes para poder ver mi realidad. Entonces, yo había planificado 1.500 de sueldo, me dieron 1.600, menos el ajuste del beneficio social, me ha quedado $91 a mi bolsillo. Más sin embargo, me he gastado $167 de más. El fuerte fueron imprevistos, por tanto, no va a cambiar mi presupuesto para los siguientes meses. El fuerte fue que me gasté $100 de más en mis gastos de viajes, posiblemente compensados con los $100 de ingresos mensuales o $90 netos de ingresos mensuales. Por tanto, para el siguiente mes de marzo voy a mantener mi presupuesto y lo que voy a tratar es de controlar mejor mis gastos para evitar excesos. Esa es la lectura que ustedes deben ir dando a este informe financiero basado en el plan que realizaron versus la realidad de sus transacciones financieras habituales. Este análisis que nos presenta el modelo financiero nos ayuda a visualizar de manera macro y también al detalle lo que está pasando con nuestras decisiones financieras. El impacto en nuestras finanzas de las decisiones que tomamos día a día basado en nuestros hábitos de consumo. El enfoque de las finanzas personales es de que tú generes las suficientes fuentes de ingresos para que puedas cubrir tus gastos. En ningún momento te dice que gastes menos. En ningún momento te dice gasta de más tampoco. Lo que dice es gasta considerando tu nivel de ingresos. Si en algún momento tú quieres tomarte más cafecitos o salir a comer a restaurantes más seguido, bueno, genera las fuentes de ingresos que te permitan tener esa libertad de decisión. Pero si estamos en una situación compleja, como por ejemplo pierdes el empleo, entonces busca ajustar los gastos innecesarios hasta que recuperes tu fuente de ingreso. La ventaja es de que tú ya conoces cuáles son los gastos a los que debes apuntar para un reordenamiento. Ese es el enfoque de la plantilla de control de gastos planificados versus gastos reales. Darte una base para que tomes decisiones informadas y estructuradas basadas en tu realidad financiera. Nos vemos en el siguiente video.